de comunicación. Entonces, lo primero que me gustaría que me dijeseis es qué querríais llevaros hoy de aquí. Cuando salgáis por esa puerta, ¿qué cosas esperáis conseguir de este taller? Porque para mí es muy importante, yo tengo preparado un contenido, pero para mí es muy importante que la tarde de hoy a vosotras os sirva. Y entonces quiero que me digáis qué preocupaciones os surgen cuando tenéis que hablar en público, cuando tenéis que hacer alguna presentación. Me encantaría que me lo compartierais para intentar satisfacer esas necesidades que vosotros tenéis. Así que, decidme. Yo he hablado, pero voy a volver otra vez. A ver, yo tengo cierta facilidad para hablar en público. Pero creo que siempre es bueno tener una herramienta en las que tú misma te vas formando y las que otras personas que a lo mejor tienen más experiencia, como puede ser tu caso, te dan porque esas las haces tú, ya las interiorizas. En mi caso es el orden mental. La estructura. El tener la estructura, tú la plasmas en papel y queda muy bien, pero cuando tú de verdad quieres comunicar y ser empática y además imprimirle sentimiento, esa estructura muchas veces se diluye. Como si hay herramientas que te permitan hacerlo de una forma incluso más disimulada, aunque sea que tengas que mirar un papel. Vale. ¿Qué más cosas os preocupan, os interesan mejorar? Yo la confianza en mí misma. Vale, fenomenal. ¿Qué más? Yo las pocas veces que he hablado en público me preocupaba mucho el llegar a las personas que tenía delante. Claro, es muy importante. El hacerle entender lo que yo quería decir. A mí me preocupaba mucho y bueno, unas veces quizás lo he conseguido mejor, otras peor, pero eso es lo que quizás a mí más me preocupaba del hablar en público, el hacer llegar el mensaje que yo tenía. Vale, perfecto. Venga, ¿qué más? Contadme. Yo, el control de las emociones, especialmente cuando estás enfadado, el ser capaz de transmitir lo que quieres sin dejarte llevar por el enfado que tienes en ese momento. Vale. ¿Qué más? Venga, contadme, seguro que hay más cosas. Os recuerdo que estamos en un taller de comunicación, entonces en un taller de comunicación tenemos que comunicar, porque si no, no vamos a aprender. Así que, de verdad, venga, pensad, dime. A mí me pasa que puedo hablar en público, pero llega un momento en que ya de repente los nervios me atacan. O sea, yo estoy hablando y de repente como que, me están escuchando y como que, me atacan los nervios y yo, empiezo a tartamudear. Me extrañaba a mí que los nervios no fueran a salir a colación, me extrañaba a mí mucho, por eso yo decía, algo más, porque me extrañaba. Vale. Fenomenal. Control un poco de ese estrés o ese miedo que te puede provocar el ponerte delante de... Salen solo los nervios y yo, pero contrólate. Claro. No, y yo, ya estoy nerviosa. Se me salió. Muy bien. ¿Qué más cosas? Yo en mi caso, Elena, mi parte, por ejemplo, a lo mejor que es muy técnica, pues esa dinámica o esos consejos que nos puedas dar para intentar suavizar en determinados momentos quizás mi parte tan técnica, con hacerle llegar mejor el mensaje o quizás esa parte, no sé cómo... Vale. Es que cuando es un contenido muy técnico... Claro, tiene es más difícil generar ese interés y que la gente... Aunque haga una práctica, la práctica es técnica también. Claro. Vale. ¿Alguna cosita más? Ser capaz de mantener la atención durante un largo tiempo, no yo evidentemente, sino que las personas estén con esa atención activa. Vale. Si por ejemplo te preguntan algo que no esperas y cómo poder salir de la situación. Perfecto. ¿Alguien más? Más o menos, entre todos hemos resumido vuestras expectativas de hoy. ¿Sí? Genial. Bueno. Normalmente cuando a las personas nos encargan hacer una presentación en público, puede ser que haya personas al que se le ponga esta cara. Dios mío. Y yo, ¿sabéis cómo le llamo? Presentofobia. Entonces, ¿qué vamos a intentar hoy aquí? Acabar o daros pequeñitos trucos para conseguir que esa presentofobia se disminuya un poquito. ¿Por qué? Porque en 4 horas nada más es difícil poder conseguir absolutamente todo y controlar todas las técnicas que son necesarias para tener una comunicación verdaderamente eficaz. Pero bueno, yo os voy a dar mucha información, espero que no sea demasiada,
para intentar acabar con esta presentofobia que podemos tener. Lo primero que os voy a preguntar son algunas cosas. ¿Qué consideráis público? ¿Quién es público para vosotros? ¿Qué hablas? Que recibe el mensaje. ¿Vale? Cualquier. Exactamente. Efectivamente. Efectivamente. Hay veces que cuando nos dicen hablar en público, a mí hay gente que me dice, no, yo cuando hablo con una persona no considero que sea público. Yo necesito que sean muchas personas, entonces eso es público. Pero eso es un error. Nosotros necesitamos plantearnos y tener en mente que cualquier persona que me escuche es público. Siempre que yo tenga que convencer o explicar a alguien algo, es público. Un cliente es público, ¿por qué? Porque yo necesito convencer a esa persona de que mi producto o mi servicio es el que esa persona requiere o que quiero que me lo contrate. Entonces, desde el minuto ya, público es cualquier persona que nos escucha. ¿De acuerdo? La segunda pregunta, quiero que levantéis la mano los que consideráis que hablar en público es algo natural para el ser humano. ¿Vale? Muy bien. Y los que consideréis que no lo es, yo he hecho trampa y la he levantado 2 veces. Así que, ¿quién considera que no es algo natural? Por aquí, vale. Pues de los que habéis dicho que es natural, decidme por qué. ¿Alguno de los que habéis dicho que es natural, por qué? Porque la comunicación va intrínseca del ser humano. Muy bien. Y si es tan natural, ¿vosotros os ponéis nerviosa cuando coméis? ¿O cuando andáis? Si es natural, ¿por qué me pongo tan nerviosa? Te están mirando, si sientes que te están observando, hombre, si vas por la calle andando normal y ves que te están mirando, ya te pones nervioso también. Efectivamente, tenéis razón los dos. Por una parte, la capacidad de comunicación es innata en el ser humano y yo, si no tengo ninguna disfunción, yo me comunico. Pero por otra parte, el hablar en público no es algo natural. El hablar en público es una habilidad, como el que juega al tenis, el que monta en bicicleta. ¿Aquí alguien hace algún deporte? ¿Sí? ¿Qué deporte hacéis? Yoga, ¿vale? Cuando tú empezaste a hacer yoga, no sabías cómo hacerlo. Y a lo mejor era como ibas a una clase y te sentías fatal porque allí todo el mundo hacía el pino y hacía como 200 maniobras y tú eras como un patillo mareado. Pues hablar en público es lo mismo. Yo tengo que conocer la técnica y una vez que yo conozco la técnica y la pongo en práctica, cualquiera, ya sea más tímido, menos tímido, me guste más, me guste menos, todos podemos ser Obama, por ejemplo, comunicar como Obama, que a mí me encanta Obama. Entonces, pero tenemos que ser conscientes de que es una habilidad y que se aprende. Y la siguiente, ¿por qué no nos gusta? Por aquí me decía la compañera antes, porque nos sentimos observados, nos presiona el que nos miren tantos ojos de repente. ¿Por qué más no nos gusta? ¿Qué nos pasa cuando hablamos en público? Decidme motivos por el que no me gusta y qué reacciones tiene vuestro cuerpo cuando vais a hablar en público. El análisis que pueden hacer de ti. Efectivamente, te están mirando y a ti te importa la opinión de esas personas. ¿Qué más? ¿Por qué no nos gusta? Miedo a hacer el ridículo. Efectivamente, miedo a hacer el ridículo. ¿Por qué más? ¿Qué os pasa? ¿Qué sentís cuando vais a hacer una presentación en público? Inseguridad. Inseguridad, muy bien. ¿Y físicamente qué le pasa a vuestro cuerpo? ¿Cómo reacciona? Me tiemblan las manos. ¿Qué más? Las piernas. La voz. Sudar. Se cambian las cosas que tienes que decir, se olvidan. Lo típico de me voy a quedar en blanco. Vale, ¿qué más? Al ponerte nervioso te mueves mucho y entonces vuelves loco al público.
¿Qué otras cosas? ¿Qué me pasa en la boca? Se me seca la garganta. Os voy a explicar una cosa porque este es el gran temor de muchísimas personas. Pero os voy a explicar por qué se produce. Una vez que nosotros racionalizamos por qué se produce, nos ayuda quizás a controlarlo un poquito, además de todas las cosas que vamos a ver hoy aquí. Pero el miedo se produce porque cuando yo salgo de mi zona de confort, yo estoy aquí cómodamente en mi trabajo, en mis quehaceres diarios, en los que yo estoy, yo conozco lo que tengo que hacer y estoy muy segura y sé perfectamente lo que hago. En el momento en que a mí me dicen tienes que hacer una presentación ante 3, 5 o ante 200 personas, tu cuerpo sale de su zona de confort. ¿Y cómo lo toma? Como una agresión, como si te fuesen a atacar. Es una reacción fisiológica del cuerpo. Y entonces, ¿qué hace? El corazón se acelera. ¿Para qué? Para mandar más sangre a los brazos y a las piernas, por si tengo que pegar o por si tengo que correr. Sí, es por eso. Entonces, cuando vosotros se os acelere el corazón, le decís, tranquilo, que aquí no vamos a liarnos a tortas con nadie, que no hay ningún peligro. Entonces, sois vosotros los que tenéis que aprender a controlar esas reacciones. Entonces, mi cuerpo se pone en alerta y eso es genial. Y a mí la gente cuando me dice, no, si yo no me pongo nada nervioso cuando hablo en público, pues digo, malo. Porque un poquito de nervios siempre es buenísimo tener. Porque tienes ese estado de alerta, que tu cuerpo se da cuenta de todo. Tú tienes tus ojos, tu cerebro escaneando y se da cuenta absolutamente de todo. Y eso es perfecto. ¿Pero qué tengo que hacer? Intentar anular esos otros efectos que vosotras me habéis dicho que pueden acabar, digamos, con tu seguridad a la hora de expresarte. ¿Y cómo hacemos esa parte? Pues os voy a dar algunos trucos. El primero, y el más importante, ¿quién es el peor enemigo de un orador? Los nervios, creo. ¿No? Nosotros mismos. Nosotros mismos, efectivamente. Somos nosotros mismos, nuestros peores enemigos. Entonces, lo primero que tengo que hacer, controlar a mi mente boicoteadora. Mi mente es una boicoteadora profesional, que no os va a decir, lo vas a hacer genial, qué bien te va a salir. Todo lo que tú te has preparado, lo vas a decir perfecto. Si no te va a faltar ni una coma. ¿Qué es lo que te dice? Todo lo contrario. Me voy a quedar en blanco, no me va a funcionar el ordenador, se me va a estropear el coche por el camino, las escaleras, vas a llegar tarde. 1000 pensamientos peregrinos a veces. Entonces, ¿qué hago yo con esos pensamientos negativos? Ignorarlo. Otra forma. Hay que contrarrestarlos de alguna manera, porque ignorarlos es muy difícil, porque los tienes ahí y son muy recurrentes. Como que pasar de ellos y pensar en lo positivo. Olvida lo que esto no es Efectivamente. positivo. Entonces, ¿cómo contrarresto yo ese pensamiento negativo? Que os van a venir todos los posibles y más. Contrarresto con pensamiento positivo. Yo me he preparado al máximo esta presentación y lo voy a hacer genial. Cuando venga el siguiente, gracias por participar, pase usted de largo. Me lo he preparado genial y lo voy a hacer perfecto. Eso es lo primero. Lo segundo es, los que hacéis yoga, estáis familiarizados con esto, y es visualizaros. Visualizaros a vosotros mismos en el sitio donde vayáis a dar la charla o ponencia y viéndoos relajados y haciéndolo bien. Esto lo utilizan muchísimas personas y sobre todo muchos deportistas. Hace poco me pasaron un vídeo que era muy gracioso, era un nadador español que ganó un campeonato en China contra el supercampeón chino. Y entonces le preguntaba el periodista, pero bueno, ¿y tú cómo fuiste capaz allí en su tierra ganar a esa persona? Y dice, mira, yo había visualizado 17.000 veces esa carrera. Y yo me imaginaba que cuando los chinos animaban al chino, como yo no entiendo chino, me estaban animando a mí. Dice, entonces yo cuando me tiré a la piscina, yo oía, yo decía, y aquello me daba unas fuerzas para seguir, porque yo había vivido esa carrera un montón de veces. Entonces, vosotros le tenéis que dar a vuestra mente argumentos para que no sea algo nuevo
esa presentación en público que vayáis a hacer. Como yo la he visualizado tantas veces en mi mente ya no lo toma como algo nuevo, lo toma como algo que ya ha ocurrido y que ya he hecho otras veces. Entonces, esa reacción nerviosa no es tan grande. Entonces, esas son las dos maneras de controlar a la mente. Por una parte, esos pensamientos positivos, por otra parte, la visualización. ¿Qué otras cosas? Necesitáis beber agua, porque se me seca la garganta. Entonces, si yo tengo la boca hidratada, pues le digo al cerebro que no pasa nada, tengo la boca hidratada. Igualmente que vuestra expresión, la expresión de vuestra cara. ¿Cómo ponemos la cara cuando tenemos miedo o estamos preocupados? ¿Cómo ponemos la cara? O tenso la mandíbula. Necesitáis relajar la cara e incluso sonreír, porque eso os ayuda a igualmente decirle al cerebro que no hay ningún peligro. Esas dos cosas en relación a ayudar a nuestro cerebro a cambiar el chip. Otra cosa básica y fundamental es ensayar y prepararos al máximo lo que vayáis a decir. Pero al máximo os digo ensayar como 20, 30, 40 veces. No una ni dos. ¿Por qué? Porque a la primera nunca me sale bien. Segundo, porque el contenido yo lo tengo que tener perfectamente interiorizado para permitirme estar pendiente de otras cosas que vamos a ver hoy también. Entonces, lo primero es ensayar tal y como yo lo haría el día que vaya a hacer esa charla o ponencia o presentación ante un cliente. Y eso lo que me va a permitir es estar muchísimo más segura en mi contenido, respetar la estructura que yo haya diseñado para ese contenido y transmitirme seguridad al final. Entonces, primero tenemos el control de la mente, después tenemos esas órdenes al cerebro para que no haya miedo, trabajar y ensayar al máximo. La improvisación es el enemigo número 1 de la comunicación. El otro día leía una frase de Benjamin Franklin que decía: llevo toda la tarde ensayando lo que voy a improvisar mañana. Y es así, las mejores improvisaciones son frutos de horas de ensayo. Y otra cosa importante es vuestra relación con el público. No tenéis que ver al público como un enemigo. El público que está ahí son simplemente personas que han decidido dedicaros lo más valioso que hay hoy en día, que es su tiempo. Y solo por eso se merecen lo mejor de ti, que des el 100% para ellos. Yo hoy aquí lo único que he trabajado y he diseñado esta presentación para que a cada uno de vosotros os merezca la pena este poquito haber venido hoy aquí. Si es así, yo me voy encantada. Pero necesitáis hacer esa preparación muy exhaustivamente para que a esas personas les merezca la pena. Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero en mí no va a quedar dar el 100% para que ese público esté contento. Entonces, no veáis el público como alguien que os evalúa, alguien que os juzga. Son personas, igual que vosotras, igual. Planteároslo desde ahí. Y por último, importante, somos muy, muy, muy críticos con nosotros mismos. Y lo primero que cuando hago una presentación, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¡Fatal! ¡Fatal! Y yo, ¿pero fatal? Bueno, vamos a ver. No, fatal no. Esto me ha gustado, aquello también me ha salido muy bien esto, pero esta parte fatal. Entonces, tenemos que cambiar también ahí el chip. Tengo que analizar después de cada presentación que yo haga qué cosas he hecho genial, qué he hecho muy bien, qué me ha gustado. Me han gustado 5 cosas. Vale. Ahora voy a analizar qué opciones de mejora tengo. No son fallos, son opciones de mejora. ¿Cuántas? 6. Genial. Porque en la próxima me voy a concentrar en esas 6. Punto. Son aprendizajes, son opciones de mejora, no son fallos. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí vamos a ver este tema y ahora vamos a ver algunas técnicas que os van a ayudar. Pero vamos a seguir un poquito
porque hay un montón de situaciones en las que yo tengo que hablar en público y que tengo que ser eficaz haciéndolo. Entonces, tengo que trabajar esta habilidad porque la voy a necesitar en mi día a día. Así que tenemos claro que es una habilidad, hablar en público es una habilidad que se aprende. ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos a empezar a ver cosas. Nosotros tenemos un método que se llama hablar en público es fácil y que lo primero que yo le hago ver a las personas es que necesita que seáis conscientes de todo lo que estáis haciendo. Eso es difícil, porque eso es como, ya lo veréis hoy, cuando yo os anime a hacer ejercicios y me digáis, ostras, Elena, ¿esto cómo es? Es como, yo siempre lo comparo al carnet de conducir. ¿Os acordáis cuando sacasteis el carnet de conducir y era como el volante, los coches, el intermitente, los pedales? Porque yo no tenía automático, vaya por Dios. Cuando había que poner limpiaparabrisas, sálvese quien pueda, que yo no tengo manos. Pues esa sensación es cuando yo os pido que hagáis las cosas de manera consciente. Vais a tener la misma, porque son tantas cosas que al principio no soy capaz. Pero ¿qué pasa ahora? Que arrancáis el coche y vais a donde sea y dices, ostras, ¿por qué camino he llegado yo? Porque es que no me acuerdo. ¿Sí? Porque es todo un hábito, es todo tan automático que no eres consciente de que lo estás haciendo. Pues eso mismo ocurre cuando conocemos las técnicas y las ponemos en práctica. Que llega un momento que se convierte en un hábito y a mí no me cuesta trabajo, lo hago sin pensar. Vale, entonces, ¿cuáles son los objetivos que yo quiero conseguir? Pues, por una parte, que toda mi comunicación sea coherente y que yo logre conectar con el público, por aquí alguna compañera lo decía antes, logre conectar con el público para conseguir mis objetivos, los que yo me he planteado con cada charla, con cada ponencia, con cada presentación al cliente. Esos son los objetivos que yo me voy a plantear. ¿Qué vamos a ver lo primero? Lo primero vamos a ver cómo diseñar ese mensaje que vosotros queréis transmitir a ese público para hacerlo un poquito más atractivo. Lo primero, ya os lo he dicho. No sé si conocéis aquí al muchacho de la foto, es Sun Tzu y se le atribuye un libro que se llama El arte de la guerra. Este libro se utilizó en Oriente Medio hace mucho tiempo para estrategias militares, pero aquí, cuando llegó a Europa y a Occidente, se utiliza para siempre que yo tenga un oponente, siempre que yo tenga, digamos, un oponente a batir. Y una de las cosas que dice es, la preparación es fundamental. Y igual que hemos dicho antes, necesitamos preparar y planificarlo todo. Lo primero que tengo que planificar son los objetivos que yo me planteo respecto a esa charla. ¿Cuáles son mis objetivos? Si yo os pregunto cuál es el objetivo de un profesor, ¿cuál sería? Enseñar. ¿Y el de un comercial, por ejemplo, de un vendedor? Vender. Bueno, ahora vamos a volver a esas preguntas. ¿Cómo quiero que os planteéis esto? Necesitamos primero el objetivo y después, una vez que yo sé el objetivo que yo quiero conseguir con mi charla, diseño el propósito de la charla que me va a llevar a conseguir ese objetivo. Si yo os pregunto quién es la estrella en una presentación, ¿quién sería? El público, ¿no? Efectivamente, no soy yo, es el público. Si yo consigo quitarme ese foco de protagonista de mí y se lo lanzo al público, me quito una presión espectacular de encima. Y deja de presionarme esa presentación que yo tenga que hacer. Pero además, es que es la manera de conseguir conectar con ese público. Porque yo me planteo mi presentación así, como si fuera un regalo. No sé cuál es tu nombre. Glendis. Glendis, si fuera mañana tu cumpleaños, dime qué quieres que te regale. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, vas a tener lo que tú quieras.
Buenos amigos. Buenos amigos, qué buen regalo. Lo que pasa que eso, no sé yo si yo te lo podría regalar. Ah, vale. Claro, es algo que yo te puedo regalar. Aquí le dicen un pastel, creo. Un pastel. Vale, sí. Me va a salir baratita, ¿eh? Porque el otro día me pidieron un coche que se llama un Camaro, que no sé lo que será eso. ¿Vale? Entonces, vale, un pastel. Imagínate que yo llego a tu cumpleaños con la mejor de las mejores cajas de herramientas que hay en Leroy Merlin del mundo. Con su trompo, con un montón de llaves inglesas. Porque es que a mí me encantan las herramientas. Vale, ¿a ti? A mí me encanta. A mí no. Claro, cuando yo llego a tu cumpleaños con esa pedazo de caja de herramientas, ¿cuál sería tu cara? Pues esa misma cara pone el público cuando tú te planteas tu presentación desde lo que tú quieres decir y no desde lo que crees que ellos quieren escuchar. Que puede ser que a veces no aciertes, porque es suponer qué querrían ellos escuchar. Pero hay que hacerlo así, efectivamente. Hay que plantearse tu presentación desde el punto de vista de ellos, nunca de ti. Desde este punto de vista, ¿cuál es el objetivo de un profesor? Que el alumno aprenda. No, seguro que todos hemos tenido unos profesores que enseñaban muchísimo. Mi profesor de física de segundo de BUP, y aquí me delato, porque no soy de la ESO, ¿eh? 0, 0, 0, 0. Más 0 es imposible. Era una eminencia, tenía no sé cuántos libros escritos, Pero es un mal profesor. pero no sabía enseñar. Entonces, y ese es el objetivo que vosotros tenéis que plantear con cada charla. Hacerlo desde el punto de vista de la persona que te escucha, nunca desde el tuyo. Vale. Identificando las necesidades o expectativas que esas personas puedan tener. Cuando es una audiencia grande es difícil, por eso yo os he preguntado ¿qué esperáis hoy de este taller? Para intentar satisfacer esas necesidades. Cuando es un cliente es más fácil. ¿Por qué? Porque lo tenemos que escuchar. Yo trabajo a veces con comerciales y siempre les digo lo mismo, no podéis plantear tu producto o tu servicio de la misma manera a todo el mundo, porque no todo el mundo le gusta recibir la información de la misma manera, ni todo el mundo está interesado en el mismo aspecto de tu producto o tu servicio. Necesito generar la necesidad a cada una de esas personas a las que me dirijo para que ellas solas sean las que tomen la decisión de alcanzar ese objetivo que yo me he propuesto. ¿De acuerdo? No es lo mismo quiero un trabajo que aporto a tu proyecto. Plantearlo siempre desde aquel punto de vista. No es lo mismo pedir yo quiero un trabajo. Vale, hay muchísima gente en España que quiere un trabajo. Pero si yo lo planteo desde el otro punto de vista de qué voy a aportar a tu proyecto, voy a conseguir cubrir a lo mejor una necesidad que tú no te has planteado que tienes. O en vez de quiero que me des, ¿qué vas a lograr si confías en mí? Imaginaros que yo os digo, quiero que me deis 500.000 euros para mi empresa, porque tengo un agujero financiero espectacular. ¿Me lo dais? Pero a lo mejor si yo os presento mi proyecto, y un proyecto interesante, y un proyecto con posibilidades de futuro, sí confiáis en mí. Y sí me dais, a lo mejor no 500.000 euros, pero 5.000 eurillos, ¿no? Igualmente, con el tema de la compra, cuando vendemos, tenemos un problema. A veces somos agresivos a la hora de querer que un cliente compre nuestro producto o nuestro servicio. Señores, a todos nos encanta comprar, pero ¿a quién le gusta que le vendan? A nadie. Entonces necesitamos generar esa necesidad para que esa persona sea sola la que decida llegar a tu objetivo, sin que se sienta coartado o incómodo. Muy bien.
Entonces, antes de empezar a escribir mi mensaje, yo siempre recomiendo que escribáis desde buenos días hasta muchas gracias. Escrito, todo. ¿Por qué? Porque te permite dar estructura. Si yo no lo escribo, yo tengo un cliente con el que trabajo mucho y él tiene que hacer muchas presentaciones en público. Y entonces cada vez que tiene que hacer una me llama. Elena, vente, que tengo otra. Y digo, vale. Cuando tú tengas escrito desde buenos días, muchas gracias, me lo dices y entonces quedamos. Me llaman, ya. Llega sin un papel. Y yo, ¿tú no has escrito? No, está todo aquí. Está todo aquí. Pero ¿cómo están las cosas aquí? De aquella manera. ¿Qué pasa? Que ahora nos tenemos que pasar una tarde entera escribiendo lo que está aquí, aquí. Entonces, es necesario que lo escribáis para que le deis estructura. Entonces, antes de yo escribir mi mensaje, hemos dicho que tengo que identificar cuál es el propósito y los objetivos. Mi objetivo final, además del objetivo que yo quiero para ese público. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero conseguir después de una charla para que el público haga? Pues que, no sé, que vaya a otra formación, que le dé a mi página web y me siga en las redes, que el objetivo que vosotros os hayáis planteado y diseñar esa presentación para conseguir ese objetivo. Si vosotros no sabéis dónde queréis ir, ni sabéis dónde queréis que el público vaya, el público no va a saber dónde va. Entonces necesito tenerlo claro yo primero. ¿Qué otras cosas necesito? Necesito información del contexto. Decidme qué información creéis que yo puedo necesitar antes de empezar a escribir el mensaje. Características del público. Perfil del público, fenomenal. ¿Qué más? Estatus, condición social. Efectivamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que adaptar mi lenguaje, mi contenido a ese público en concreto, no a cualquier otro, a ese. ¿Qué más? ¿Qué necesito? Otra, despertar interés en el público. Pero es, claro, sí, yo voy a intentar despertar interés, pero cosas concretas que yo necesite saber antes de empezar a escribir mi mensaje. ¿Qué es lo que necesita ese público? ¿Cuáles son esas necesidades que yo creo que puede tener ese público? Fenomenal. ¿Qué más? El lugar. El lugar, muy bien. El lugar, necesito saber el lugar. Si voy, cómo es la sala. Si yo puedo decidir cómo colocar la sala, puedo intentar, pues si es poca audiencia, colocarla mejor en U o en V, mejor que esta estructura. ¿Por qué? Porque las personas se ven las caras y es muchísimo mejor. Entonces es muy importante saber el lugar. ¿Qué más? La hora. La hora. El horario. No es lo mismo una charla a las 9 de la mañana que una charla a las 5 de la tarde. Necesito, a lo mejor en las de las 5 de la tarde, que las personas están más cansadas, necesito hacerlo quizás un poquito más dinámico para que el público, conseguir que el público esté atento y esté conmigo. Normalmente desde las 8 hasta las 11 de la mañana es buen horario, luego a las 11 ya empieza a decaer un poquito y otra vez es bueno desde las 5 hasta las 8 más o menos. ¿Qué otra cosa? Si están obligados o vienen por su... La motivación. La motivación es muy importante. No es lo mismo que, imaginaros, yo estoy trabajando en una empresa de lunes a viernes todos los días, mañana y tarde. Y ahora mi jefe me dice que el sábado por la mañana tengo que ir a un magnífico curso que a mí no me interesa en absoluto. Pero es que mi jefe cree que es buenísimo para mí. Imaginaros cómo van esos trabajadores a ese curso. Cabreados, no, lo siguiente. Entonces, para yo conseguir traerme a ese público conmigo, voy a tener que hacer un esfuerzo grande. Pero imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un montón de interés en ir a un curso y he tenido que pedir permiso en el trabajo, organizar mi casa porque mis niños me lo recoge fulanito de las actividades, lo otro, un follón, dejar la cena preparada. ¿Con qué expectativas voy yo a ese curso? Ostras, que me tiene que compensar, ¿eh? Porque vaya tela el guirigay que yo he tenido que formar para poder ir a ese curso. Entonces, al final el ponente
¿Qué pasa? Que tiene que dar siempre el 200%, para conseguir que eso les merezca la pena a esas personas. ¿Qué otra cosa es importante? Yo quería comentar, Elena, para que vayas poniendo también ejemplos de todo esto, pero a nivel, ya no solo de charla, sino de con el cliente. Porque eso mismo hay que aplicarlo también a si estás vendiendo a una única persona. Claro. Y que vas a una reunión y vas, o no sé, por ejemplo, ahora que estoy aquí, tengo a Bici y aquí en el lado y me estoy acordando de ellas, pues la venta de ellas en su gabinete de estética, pues cómo afrontar, pues estudiando lo mismo, ¿no? Claro. Imagino la ficha del cliente. Claro, con el cliente para tiene saber que qué mensaje le conocer, estás dando. efectivamente, o sea, con el cliente tiene que no solo conocer, por supuesto, absolutamente toda la información de la empresa del cliente, pero también tienes que conocer qué está haciendo tu competencia. Y a lo mejor si conoces que, no sé, pues imagínate que ya tiene un proveedor de vuestro negocio o de vuestro producto. Entonces, ¿qué condiciones pueden tenerlo? Mira, conocer muy bien a la competencia de cara a preparar muy bien tu exposición ante el cliente. Porque es básico llevar toda la información posible. Es básico, ¿por qué? Porque luego te va a dar muchísimos argumentos. Luego hay muchas formas, lo que pasa que yo esta parte no la había incluido porque además es muy larga y hoy es que no nos daría tiempo, pero hay formas de planificar la comunicación en función del tipo de persona a la que tú te estás dirigiendo. No a todas las personas nos gusta recibir la comunicación de la misma manera. Entonces, necesito dejar conocer un poco la persona para planificar mi comunicación en función de el tipo de persona a la que me estoy dirigiendo. Eso es muy importante. Por otra parte, también necesito es que lo que pasa que ya si nos metemos en tema venta... No, lo que era para eso, para Sí, que también pongas sí, ponga ejemplos de no solo hablar en público, Sí, en sí, grupo, sí. sino de tú a tú. de tú a tú. Yo creo que ahí Sí. es igualmente esto de importante No. y nos lo saltamos, porque como no es una presentación, vas y dices, es que no he vendido. No has vendido, pero es que esto... Claro, es que tú tienes que planificar antes, es lo mismo que decimos siempre. Igual que pasa cuando yo voy a hacer, a lo mejor me confío y digo, bueno, pues ya saldré del paso. Ya saldré del paso, al final te perjudica muchísimo. Ahora vamos a ver también otras cosas que tenéis que tener en cuenta también a nivel de cliente. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta además de lo que habéis dicho ya? Me faltan algunas importantes. Recursos técnicos. Medios, El fenomenal. espacio, claro, el espacio también ¿no? ¿Qué más? La duración del... El tiempo. Necesito saber cuánto tiempo. Por si no sé cuánto tiempo, no me puedo planificar. Perfecto. ¿Qué más? Por aquí. Un guión, tener un argumento, un guión. Efectivamente. Pero eso vamos a verlo después. Estamos hablando del contexto en este minuto. ¿Qué otras cosas? Si eres el único o no. Si me tengo que coordinar con alguien, si alguien más va a hablar del tema, porque claro, no es lo mismo que lo suyo es coordinarte para no repetiros, etcétera. ¿Qué más? La temperatura, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente sí es cierto que la temperatura dentro va a ser buena, pero fuera sí, pero por ejemplo, importantes, agua o no agua, en fin, una serie de cosas que también tú tienes que hacer a que la persona esté a gusto, esté bien. Perfecto. Como decía la compañera, necesito identificar cuáles son mis mensajes clave. ¿Qué cosas quiero yo que el público se lleve? Un mensaje, 2, 10, en función del tiempo que tenga. Entonces, esos mensajes tienen que ir claros y cristalinos en la mente del público cuando salga por la puerta. Entonces yo me tengo que encargar de conseguirlo. Y esos mensajes yo los desarrollo con ideas secundarias. Pero esos mensajes son básicos que los identifiquéis. Porque hay muchas veces que vamos a una charla o con un cliente y salimos de allí con tropecientos kilos de información, pero sin tener muy claro qué es lo que me ha aportado a mí esto. Y eso evidentemente con un cliente no podemos permitírnoslo, porque necesitamos que ese cliente tenga en mente de una manera perfecta
los aspectos importantes de mi producto o de mi servicio. Vale, entonces ya tenemos claro qué vamos a hacer antes. Uy, perdón. ¿Cómo tiene que ser mi mensaje? Yo os aconsejo que os quedéis con esa palabra, cómodo. Y sobre todo con las iniciales. Mi mensaje tiene que ser concreto, tiene que ser memorable y tiene que ser diferente. Uy, ahí estaba haciendo alguien foto y no sé si lo he quitado antes de tiempo. Vale. Buscad a Wally aquí, ¿lo encontráis? Venga, a ver, quien lo encuentre le doy la caja de herramientas que le iba a regalar. Iba, ¿sabes que ya no? Bueno, es que no te gusta, ¿no? Yo te voy a regalar a ti un pedazo de pastel maravilloso. A ver, ¿lo encontramos? ¿Encontrar qué? A Wally. Wally, ¿no sabe quién es Wally? Unos dibujitos, ¿sí? ¿Lo habéis visto? ¿Preferís buscarlo ahí o preferís verlo así? Así. Necesitamos hacer foco en las ideas clave. No podemos permitir que nuestro mensaje se quede difuminado en un mar de información. Lo segundo es que mi mensaje tiene que ser memorable. ¿Qué significa memorable? ¿Qué quiero decir yo con memorable? Así que no se olvide, que quede como que ya lo recuerdo, ya esto. Que se recuerde con facilidad. Pero ¿qué pasa? Que nuestra memoria yo siempre la comparo con el típico bar de moda o discoteca de moda, que todo el mundo quiere entrar. Mi madre siempre dice, no me digas que me aprendes ese número de teléfono que se me olvida la receta de la tarta de manzana. Y es así, ya estamos saturados de información. Entonces, y es muy difícil conseguir que se recuerde algo con facilidad. ¿Por qué? Porque igual que la discoteca de moda, nuestra memoria, cuando vamos a una discoteca de moda, llegamos y no soy el único al que se le ha ocurrido eso. Hay un montón de personas ahí igual que nosotros esperando entrar. Porque nuestra memoria tiene un recuerdo muy lento, asimila la información de una manera lenta. Y acordaros cuando estudiabais, yo repetía y después de repetir mucho se me quedaba y cuando salía de un examen se me había olvidado todo ya. Si es así, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo yo que intentar? Que a esas personas a las que yo me estoy dirigiendo, mi mensaje se les quede en la memoria sin esfuerzo y lo recuerden. Entonces, igual que para entrar en esas discotecas de moda había las típicas entradas VIP en mi época, yo no sé ahora porque no voy, pues también para estructurar mensajes tenemos lo que llamamos pegamento de memoria, que son cosas que te ayudan a recordar. Te ayudan a recordar esos mensajes. ¿Qué pegamentos de memoria podemos tener? Tenéis que intentar generar sensaciones positivas en ese público. Intentar diseñar esos mensajes trayendo al público a la realidad, trayendo al público a que se identifique con el público. Yo creo que leí no sé en dónde que dice que las personas no recuerdan lo que le dices, sino cómo las hiciste sentir. Efectivamente, pensad en los anuncios de la tele. Hace 20 años los anuncios de coche eran como radiocasé integrado, asientos reclinables, aire acondicionado, no sé cuántos caballos. ¿Cómo son ahora los anuncios de coches? Emocionales. Me gusta conducir, el placer de la velocidad. Es así. Entonces, lo que te quieren es generar una sensación, que tú ya entrarás en internet y verás los 200 caballos y las 1000 cosas que trae el coche. Pero la manera de captarte es sensaciones. Exactamente. Entonces, vuestra comunicación tiene que ser igualmente emocional. ¿Qué otras cosas pueden ayudaros a captar la atención? El humor es bueno, no esperar que el público se tire de la risa, sino que es una manera de
decir, bueno, alguna broma, alguna cosa graciosa, es simplemente una manera de cortar hacer más agradable el ambiente. Otra manera en negocios son todo lo relacionado con los sentidos. En tiendas, en todo lo relacionado con los sentidos. Pensad, por ejemplo, algún olor que os resulte familiar de alguna tienda. Decidme, pensad alguno. Zara Home, por aquí. Mayoral. Stradivarius, es verdad, que huele como así como a violetas. Si tú hueles ese olor en otro sitio, automáticamente tu cerebro te recuerda a Stradivarius. Los chinos, es verdad. Yo entro así, sin respirar, es verdad. Es verdad. Yo conozco una empresa que trabaja el marketing olfativo. Y es curioso porque me decía, es que nosotros diseñamos fragancias para cada negocio en función de sus necesidades. Dice, por ejemplo, una tienda de frutas, le hemos hecho un ambientador que huele a fruta fresca. Cuando tú entras allí, el cliente compra más. Es curioso. ¿Por qué? Porque entra un olor, o habían diseñado también uno para un despacho de abogados que predominaba la lavanda. Porque cuando tú vas a un despacho de abogados vas muy nervioso y la lavanda pues como que tenía propiedades más relajantes y entonces pues encontraban que era beneficioso para el cliente. No sé, yo realmente no sé porque no he tenido la ocasión de probarlo, pero curiosamente es así. Y a ti el olor es una de las cosas que más directo te llega al cerebro, igual que la música. Pensad en la música, en canciones que por lo que sea las tenéis asociadas a un sentimiento positivo, rápidamente te viene ese recuerdo. Entonces, utilizad las sensaciones para generar esa conexión con el público también. Y esto que hace te lleva a la última que se me ha ido de la mente. La última inicial, perdón, de la palabra cómodo, que es la de diferente. Necesitamos conseguir identificar, si tengo una empresa, necesito identificar cuáles son mis diferencias competitivas. ¿Qué me diferencia a mí de mi competencia? Y a mí cuando digo esto me dice la gente, yo tengo un teléfono, que mi teléfono está 24 horas disponible para el cliente. Y mi personal, los mejores, escogidos entre los mejores, vale. Y yo pienso, los que somos autónomos, ¿vosotros alguna vez cuando ha venido un cliente a pediros información o a preguntaros por un producto, lo habéis hecho? ¿Lo habéis tratado fatal? No. O sea, todos intentamos tratar súper bien al cliente y que nuestros profesionales, nuestros trabajadores sean los mejores. ¿Sí o no? ¿Le habéis colgado alguna vez el teléfono a un cliente? ¿Posible cliente? Por allí me dicen que sí. Por allí me dicen que sí. Pero bueno, no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual. Entonces, señores, esas no son diferencias competitivas. Yo realmente necesito identificar qué es aquello que a mí me hace único entre mi competencia. ¿Por qué mis clientes están conmigo y no están con otra empresa? Por algo será. Si yo no sé cuáles son mis diferencias competitivas, no voy a poder venderlas. Y necesito vender esa diferencia. ¿Para qué? Para que contraten conmigo y no con mi competencia. Entonces esto es un ejercicio de pensar y analizar cuáles son mis diferencias competitivas. Y eso vendo de cara a un cliente o de cara a una presentación. Intento diseñar esta presentación con lo que hemos dicho, con
de una manera concreta, de una manera memorable, que la persona la recuerde y de una manera atractiva, para hacerla diferente. ¿Qué estructura tengo que utilizar? Pues esta es la que yo os planteo. Lo que yo le llamamos jamón, pan, jamón. Es decir, un inicio que capte la atención, un desarrollo interesante y un final que capte la atención. Decidme algún inicio que creáis que pueda captar la atención del público. Una historia. Una historia. Un vídeo dependiendo del tiempo que tengas, pero un vídeo también. ¿Qué más? Una pregunta. Una pregunta. Una frase. Muy bien. Una imagen. Tened en cuenta una cosa. Las imágenes se recuerdan muchísimo más que una frase simplemente dicha. Entonces, si yo utilizo una frase apoyada de una imagen realmente visual, realmente atractiva, se va a recordar mejor que simplemente la frase. Entonces, todo lo que sea visual, nuestro cerebro es muy visual y lo recuerda muy bien. Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Qué finales puedo utilizar? ¿Qué sensación tengo que dejar yo en el público cuando terminemos? Satisfacción, de Sí. bienestar, de que valió la pena, me gustó. Efectivamente, pero tenemos que intentar que ese final capte también la atención. Si ese final tiene algo que ver con el inicio, por ejemplo, con ese... Efectivamente. Para que se recuerde Eso entero. se llama un cierre circular. Es decir, que yo, por ejemplo, si empiezo con una frase, puedo terminar con esa frase con una pequeña moraleja, por ejemplo. Está muy bien. La música, también en el inicio, por ejemplo, puede captar la atención, ¿vale? El sonido. ¿Por qué es importante? Porque necesito al inicio captar esa atención y al final que el público se vaya con una sensación positiva. Así que, evidentemente, nosotros queremos conseguir aquello, ¿sí? Y evitar esto. ¿De quién depende? Pero la dos. De nosotros. Seguro que habéis visto alguna película que 2 veces, que la ha hecho un actor una y otro actor otra. Y una os ha encantado y otra, ostras, es malísima. ¿Depende del guión? No. ¿Depende de los medios técnicos? No. Depende del actor. Pues lo mismo. Depende de vosotros. Pero si lo conseguís preparar de una manera adecuada, vais a conseguirlo seguro. Ahora, si os tengo que decir lo siguiente, que nuestro cerebro, como hemos dicho, es muy visual. Y por muy bueno, espectacular, maravilloso que sea vuestro discurso, si la puesta en escena no es buena, es como si no tuvierais nada. Yo puedo tener el mejor producto, el mejor servicio del mundo, que si yo no sé transmitir esa seguridad hacia mi producto y hacia mi servicio, no tengo nada. Entonces, ¿qué vamos a ver a partir de ahora? Esa puesta en escena, ¿qué aspectos tenéis que tener en cuenta en esa puesta en escena? Para conseguir que atraer la atención de verdad, no solo por mi mensaje, sino también por cómo yo lo expreso. Así es como os ve el público. Fijaros, el 75% de lo que la persona que tenéis enfrente capta es la imagen que vosotros proyectéis. La imagen en 2 sentidos. Vuestra imagen y la imagen de seguridad con la que yo transmita. Fijaros el peso que tiene eso. Es decir, que si yo estoy haciendo una exposición y estoy muerto de miedo por dentro porque yo necesito este cliente, es que lo necesito, es que mi empresa está creciendo y para mí es súper importante porque esto sería un empujón para mi empresa. Si yo me dejo achantar por la preocupación, por la necesidad,
es que me está planteando las cosas de una manera que yo no me la tenía pensada ni analizada. Eso se transmite totalmente en mi forma de exponer, en mi forma de llegar a ese cliente. Por lo que, aunque yo sienta toda esa preocupación, si mi imagen, si mi forma de expresarme es de seguridad, esa persona que me escucha lo que va a obtener es seguridad. Y os puedo asegurar una cosa, transmitimos una décima parte de los nervios que nosotros tenemos. Eso quiero que lo tengáis claro. Si no lo creéis, grabaros. Cuando vayáis a hacer una exposición, por ejemplo, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que se grabe, pero con cámara. No con audio, sino con cámara, para tú verte. Y lo siguiente es, ¡qué horror! ¿Esa es mi voz? ¿Qué va? ¿Yo hablo así? ¡Qué espanto! ¡Qué horror! Pues así eres, es lo que hay. Señores, es lo que hay. Entonces, vamos a asumirlo cuanto antes y vamos a seguir viéndonos para poder corregir aquellas cosas que creamos que podemos modificar. Entonces, ¿me decías algo? Ay, perdona, que te he visto hacer así, yo no sabía así. Entonces, primero, imagen de seguridad. Ahora vamos a ver determinadas técnicas que nos van a ayudar a transmitir con seguridad. Lo segundo, la impresión emocional con la que yo transmito. Imaginaros que yo empiezo hoy esta tarde la charla diciendo: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Elena Garijo y pues que he venido aquí hoy a hablar de... Buena actriz, ¿eh? A los 5 minutos estáis todos acostados buscando cómo colocar las piernas. ¿Sí o no? Entonces, mi discurso tiene que ser vivo para conseguir transmitir esa seguridad que yo quiero. También tengo que transmitir de una manera modulada. No puede ser un discurso plano. Hace poco estuve en una conferencia y el ponente nos dice buenas tardes y lo siguiente es: ustedes habrán podido comprobar que mi voz es muy monótona y es que yo soy muy aburrido dando charlas. No, os lo prometo, ¿eh? Y yo soy muy aburrido, entonces yo ya desde este minuto les pido disculpas porque es que es así. Cuando termine les di la tarjeta, por supuesto. Cuando tú quieras hablar. ¿Vale? Entonces, señores, necesitamos darle un poquillo de vidilla a ese discurso. Porque volvemos a lo mismo. Eso me va a llevar a transmitir con esa seguridad. Fijaros el contenido del mensaje, el peso que tiene el mensaje. Pero aún así, el mensaje es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un todo perfecto. Pero tened en cuenta esto. No sé si os ha pasado alguna vez alguna charla o incluso alguien que os ha venido a vender algo y os ha vendido algo que ya teníais, que no necesitabais, que es que yo ¿para qué he comprado esto? O una charla de, ostras, me ha encantado. Y cuando sale dije, pero realmente, ¿qué me ha dicho? Yo no me ha aportado aquí, vamos, y todo lo que me ha contado yo ya lo sabía. Pero como esa puesta en escena ha sido tan buena, pues te ha encantado. Muy bien, entonces, ¿con qué comunicamos? Decidme. Con el cuerpo. Con el cuerpo. ¿Con qué más? Con la voz. Con las manos. ¿Con qué más? Con la sonrisa. Con la mirada. Muy bien. Con lo que llevamos puesto. Con la ropa. ¿Qué más? El sentido del humor. Con el humor. Con El vocabulario. con el vocabulario. ¿Qué más? Con la expresión. Efectivamente. Con todo esto comunicamos. Pero si todo esto está como ahí, desordenado, ¿qué conseguimos? Un caos comunicativo. Entonces necesito ordenar todo eso. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver determinadas técnicas de comunicación verbal y esto es técnica pura y dura. Pero lo necesito para conseguir esa seguridad
que todos buscamos. ¿Qué vamos a ver lo primero? Ahora ya os voy a hacer, mira, el otro día estaba yo en un curso y me decía una alumna, Elena, mira, tus cursos son como ir a misa. Porque estamos todo el rato, me siento, me levanto, me siento, me levanto, me siento, me levanto. Así que ya os voy a hacer que os mováis un poquito, porque yo veo que estáis aquí un poco como paraetes. Entonces os voy a pedir que os pongáis todos de pie. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver una respiración. Me voy a... Ah, no me puedo subir arriba. Iba a decir, me iba a subir ahí arriba que todo el mundo me viera, pero no me puedo subir. No pasa nada, no pasa nada. Si no me veis, no, por allí detrás no me van a ver. ¿Sí? Vale, pues entonces me voy a subir aquí arriba momentáneamente. ¿Sí? Vale. ¿Esta respiración para qué sirve? Los que hacéis yoga ya la controláis. ¿Para qué sirve? Pues tiene varios usos. El primero, me ayuda a controlar los nervios. El segundo, me ayuda a potenciar la voz sin tener que forzar la garganta y no tener la necesidad de utilizar un micro que me hayan puesto aquí estupendo, pero yo prefiero hablar sin micro. Entonces, ¿qué me ayuda a potenciar la voz sin tener que forzar la garganta? Y ya este es un uso doméstico. Quita el hipo. Os lo digo también porque, oye, que no está de más, que cuando uno tiene hipo es lo peor del mundo, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Quiero que os pongáis la mano en la barriga. Y ahora vais a coger aire por la nariz y vais a inflar la barriga. Y vais a soltar el aire por la boca y desinfláis la barriga. ¿Hipopresivo? Es respiración abdominal. Pero hipopresivo es quedarte aquí y no respira más. Entonces yo quiero que vosotros respiréis. Por Dios que todo el mundo respire, ¿eh? Que yo no quiero aquí ningún susto. Mira que el otro día hice el curso de reanimación y puedo reanimar, ¿eh? Quedaros tranquilos. Pero hombre, preferiría no hacerlo. Entonces poneros la mano en la barriga y vamos a hacerlo. Cogemos aire por la nariz y soltamos por la boca. Volvemos a coger aire por la nariz. Tenéis que hacer el esfuerzo de meter los abdominales para obligar a ese aire a salir. Os quejaréis, ¿eh? Vais a aprender cosas de hablar en público, pero es que además os vais a ir con la barriga perfecta, ¿eh? Vamos. Quejaros ni chispa. Bueno, vale, entonces, cogemos aire y lo soltamos. Vamos a coger aire en 3 tiempos y los vamos a soltar en 3 tiempos. Hacia afuera. Por aquí, ¿visto? Hacia así. Es justo al revés. Yo cojo aire, inflo la barriga. Suelto el aire, desinflo. Es justo al revés. Cojo aire, inflo como si fuera un globo. Suelto el aire, desinflo como si fuera... No como si fuera nada, desinflo el globo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a coger aire otra vez en 3 tiempos y lo vamos a soltar esta vez en 4. Bien, importante que nunca os quedéis sin aire cuando estáis hablando. Porque si no, ¿qué pasa? Que termino muy rápido y eso como que no queda muy allá. Entonces... Vamos a hacer otra vez la última vez, vamos a coger aire en 3 tiempos y vamos a soltar en 5. ¿Sí? ¿Bien? Vale. ¿Qué objetivo tiene esta respiración? Primero, cuando vosotros podéis sentaros momentáneamente. Momentáneamente, sí, es que estáis muy tranquilitos ya, vamos. Os he dado un margencillo, pero ahora ya hay que moverse. Entonces, ¿qué objetivo tiene esta respiración? Cuando, imaginaros, vais a ir a ver a un cliente que os presiona, tenéis cualquier situación de estrés, cualquiera, utilizar la respiración. ¿Por qué? Porque lo primero, mi mente se concentra en inflar la barriga, desinflarla, cómo sale el aire, y primero no piensa en otras cosas, y además esta respiración ayuda a disminuir el ritmo cardíaco, con lo cual os va a ayudar también a que esa
sensación de pulsaciones muy aceleradas disminuya. Entonces, y ya si dais clase, que no lo sé, alguien, ya os ayuda a evitar todas las dolencias de garganta que tienen los profesores. Y el cerebro también como que se relaja. Claro, en el momento en el que tú consigues relajar ese ritmo cardíaco, tú entera te relajas. Entonces, Claro, el cerebro también se oxigena. claro, entonces consigues esa relajación de los nervios que nos presionan. Imaginaros que tenéis que intervenir después de alguien. Pues cuando vosotros veáis que esa persona está terminando, yo empiezo a respirar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Necesitamos hacer estas 3 cosas. Vocalizar, pronunciar bien y entonar. Entonar para darle un poco de vidilla al mensaje. ¿Para qué necesito yo vocalizar? Disculpadme que quiero ir viendo. No vamos de tiempo para hacer un descansito y que descanséis también de mí. ¿Para qué necesito yo vocalizar? Decidme. Para que se me entienda. Imaginaros que yo doy toda la clase de hoy hablando así. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Garijo y he venido aquí hoy a dar una charla porque hablar en público es muy importante, muy importante. ¿Entendéis igual que diciéndolos así como yo estoy hablando ahora durante todo el rato? No. ¿Para qué otra cosa necesito vocalizar? Además de para que me entiendan bien. Para captar la atención. Para captar la atención por aquí, por allí no lo he oído. Para dar seguridad de lo que estoy hablando. Efectivamente. Yo transmito muchísima más seguridad y consigo captar la atención mucho mejor porque yo se lo hago al público más fácil. Si a mí no me entienden, el público tiene que estar permanentemente... ¿Qué está diciendo esta mujer? Entonces, yo se lo tengo que hacer fácil al que está ahí. Pero hay otro objetivo más que tiene vocalizar. ¿Para qué? Para dar tiempo a pensar. Hablar más despacio. Eso es lo que yo quería, eso es lo que yo estaba buscando. Para hablar más despacio. ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos nerviosos? Que hablamos como un tiro. Hablamos como un tiro. Cuando yo incluso voy a hacer una visita a un cliente, si yo hablo como las balas, pues le cuesta muchísimo más trabajo a esa persona coger esa información que si yo voy hablando más despacio. Además, si yo hablo muy rápido, muevo las manos rápido, no puedo dar suficientes énfasis a las palabras que yo quiero destacar o a las ideas que yo quiero destacar. ¿Por qué? Porque lo que voy es a terminar. ¿Por qué? Porque mi cerebro me dice, cuanto antes empiece, antes acaba. Cuanto más rápido vaya, acaba rapidísimo. Entonces, ¿qué hace? Pues te acelera. ¿Para qué? Para terminar cuanto antes. Pero no, ¿por qué? Porque vosotros vais a estar disfrutando ese momento. Lo estáis haciendo genial y vais a estar disfrutando. A mí me da igual que esto no termine. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando. Yo en mis cursos, yo doy unos cursos que tienen 16 horas de tema de comunicación y el último día siempre le digo a los alumnos, el día que disfrutéis me llamáis. Imaginaros, carcajada general. Sí, hombre, vamos. Pues esas llamadas, esos mensajes de WhatsApp llegan. Y para mí cuando eso llega, es lo más grande de este mundo. ¿Por qué? Porque yo sé que otra persona ha roto esa barrera y ha decidido que ha puesto en práctica todo lo que hemos visto en el curso y ha decidido disfrutar del momento. Lo que pasa que es cierto que es una carrera de fondo y tenemos que hacer un poquito y practicar un poquito hasta que llegue ese momento. Pero el día que llega, la propia persona ni se lo cree. Porque dice, ostras, es que he disfrutado de verdad. Es que era verdad lo que tú me decías. Digo, claro, pero si yo no miento. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Bueno, entonces yo hoy me he traído algunos ejercicios para que vosotros practiquéis de cada una de esas cosas. ¿Vale? Os va a parecer que habéis vuelto al colegio. Porque vamos a leer como las vocales. Pero antes de hacer esto os voy a pedir que os pongáis de pie otra vez. ¿Y qué quiero que hagáis?
Vamos a vocalizar. Vamos a vocalizar. Solo sin hacer ruido, ¿vale? Solo con nuestra... Ay, que no sé si me puedo ver, no me puedo ver. Solo con nuestra boca. Vamos a hacer solo el movimiento con la boca. Pero, ¿qué quiero que hagáis? Que exageréis mucho la vocalización. Mucho. Entonces, vamos a hacer las vocales, nada más. Pero que cuando hagáis una A, yo os vea los empastes. O sea, que no me vale con... no. Sino que yo tengo que ver una boca grande, grande. Aquí sois muchos y a lo mejor no puedo cazar a todos. Pero bueno, me voy a subir aquí otra vez un momentito. Y os voy a ver un poquito así desde aquí arriba. Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Que vamos a hacer primero la A, después la O y después la U. Después la E y la I. Entonces, vamos a hacer la A, la primera. Sin sonido, ahora mismo sin sonido. Muy bien, muy buenas bocas. Muy bien. Los empates estupendos. No sé si hay algún dentista en la sala, pero yo creo que esta gente pasa. A lo mejor una revisioncilla alguno, pero bien. Vale, ahora vamos a la O. Esta es más fácil, ¿no? Y la U. Vale, las complicadas son las que vienen. La E y la I. La E es como una sonrisa, como así como muy abierta. Y luego la I. Y como todavía más exagerado. Como si me estuviera comiendo un limón. Exactamente. ¿Vale? Bien. ¿Qué quiero que notéis? Que aquí hay músculo, señores. Que no pasa nada porque movamos la boca. Que necesito que cuando habléis se os muevan los labios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar la respiración abdominal, pero diciendo la A. Más difícil todavía, ¿eh? Bueno, y esto es fácil, os vais a enterar cuando estemos a las 8 de la tarde. Vale, entonces, vamos a hacer la A con la respiración. Cogemos el aire en 3 tiempos. A. Una A muy tranquilichi. Como poca A. No estáis utilizando vuestro aire de la barriga para proyectarlo. En tu caso lo estás haciendo al revés. Estás metiendo hacia adentro en vez de sacar la barriga hacia afuera. Entonces concéntrate en coger el aire y expulsarlo. Cuando lo cojo, inflo la barriga. Cuando lo suelto, desinflo. Yo no tengo que hacer... No, el pecho lo dejo donde está. Solo es la barriga la que se mueve. Venga. Vamos a hacer la O, perdón. O. Bien, fenomenal. Si hay alguien que ve que no le sale, que no controla cómo sale el aire, en vez de decir los sonidos, que diga y vea cómo sale el aire. No hace falta que lo pronuncie, sino lo digo bajito, de manera que yo noto cómo sale ese aire. Venga. La U. Bien. Ahora la E y la I. Os habéis relajado algunos porque estáis controlando la respiración y entonces ya no vocalizo. Entonces vamos a intentar hacer las dos cosas. Con la I, que es la más complicada de todo. Estupendamente. Muy bien, pues ahora os podéis sentar y que algún voluntario se quede de pie. Cuando digo esto, se sienta todo el mundo a una velocidad que yo no sé por qué será, vamos. A una velocidad de vértigo. Venga, algún voluntario que lea una frase de ahí. ¿Cómo quiero que la lea? Bueno, mientras que os animáis, porque yo sé que aquí os vais a animar muchos a leer esta maravilla que yo os he traído. ¿Cómo quiero que lo hagáis? Quiero que, vocalizando un montón, cada una de las letras, cojáis aire en el principio y leáis hasta la coma, en la coma volváis a coger aire y lleguéis hasta la siguiente coma, haciendo pausas en cada una, en cada sitio donde hay una pausa. ¿Claro o no? ¿Sí?
¿No? A ver, por ejemplo, A, E, A, tienes que hacerlo con la respiración. Claro, tú vas Hasta la coma. Claro, Vale. si hay alguien que necesita respirante, por favor que respire, ¿eh? Yo no quiero aquí ninguno asfixiado. Entonces, os voy a hacer yo uno, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que mirar para allá, no sé si me vais a ver todo, ¿vale? Entonces yo diría A, E, I, A, E, O, A, E, U. Y cogería ahí otra vez la coma. ¿Vale? Fácil, sencillísimo, facilísimo. Ponte de pie. Porque la respiración abdominal es más fácil de pie que sentados. Pensad que sentado tenéis que tener la espalda muy recta para conseguir hacer ese ejercicio. Entonces, cogemos aire al principio, muy despacito y vocalizando un montón. ¿Qué hago lo que tú has hecho? La que tú has hecho. La que tú quieras, tú eliges la que tú Yo la quieras. primera. La que más coraje, vamos, la que más coraje te dé. La que tú quieras. Coge aire, infla la barriga, A, E, A. vocaliza más. A, E, I. A, E, O. A, E, U. Ahora, sí, y coge aire otra vez hasta el final. A, I, A. A, I, E. A, I, O. A, I, U. Fenomenal. ¿Cuánto has sacado? Un aplauso, chica, que se lo merece, que ha roto el hielo aquí la primera voluntaria. Muy bien, sí señor. Venga, ¿alguien más que se anime a hacer otra fila? ¿Se anima alguien? ¿No? Con esto tan bonito que yo he traído, Está vamos. guay. ¿A que sí? ¿Has sufrido mucho? No. ¿Te ha dolido? ¿Has sangrado? Chica, de verdad, mirad, está viva. ¡Ay, muy bien, Piedad! Vámonos. Venga, ¿cuál eliges? La que tú quieras. ¿La segunda? Venga, la segunda. Bueno, la de abajo. La que tú quieras. Uy, ahí, mejor. Bueno, la de abajo yo creo que ahí le falta una coma en algún sitio porque te va a ahogar. No me he dado cuenta. No, la de después. Sí, lo que pasa es que la coma de ahí. Medio cortita y ya está. Venga, la que tú quieras, venga. E, U, A. E, U, E. Haz pausa entre una y otra. E, U, I. E, U, O. ¿Bien? Pero fíjate lo que te ha pasado. Ha estado aguantando el aire todo el rato y de repente al final ha hecho. Entonces, importante que coordines. Si tú das clase, coordinas el hablar con la respiración, porque eso te va a ayudar a potenciar un montón más la voz y no te va a molestar para nada la garganta. Entonces, eso es coger la práctica, pero es muy útil. Vale. Un aplauso. Un aplauso para Piedad. Perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? La pronunciación. Nosotros somos andaluces y pronunciamos con nuestro acento y es perfecto. Y yo, a no ser que tú lo necesites por algo, yo no animo a nadie a corregir el acento, porque a mí me gusta mi acento. Si es cierto que, por ejemplo, los actores, ahora he estado trabajando con una chica que ella necesitaba tener un acento neutro porque me decía, es que si no, siempre me encasillan en los mismos papeles. Entonces, yo quiero cambiar mi acento, yo lo cambio, evidentemente trabajo para corregirlo, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es que pronunciemos bien. O sea, eso sí es básico. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Que nuestras peores enemigas son las palabras largas. ¿Por qué? Porque nos trabamos nosotros mismos con ellas al pronunciarlas. Entonces, ¿cómo yo? Hay veces que yo hay gente que le digo, olvídate de esa palabra, cámbiala por otra, pero es que hay veces que no las podemos cambiar, es que las tenemos que decir sí o sí. ¿Cómo hago yo para entrenar la pronunciación de una palabra larga? O no tiene que ser larga, sino que tiene que tener, que puede ser que tenga algún sonido que para mí sea incómodo de pronunciar. Hay sonidos, a mí me pasa con la pro a veces, que me cuesta. Entonces, yo tengo que identificar esos sonidos que para mí son incómodos de pronunciar para conseguir pronunciarlos más despacio para no trabarme, porque el que tú te trabes, evidentemente no transmites esa seguridad que quizás a ti te gustaría. Entonces, ¿cómo lo hago?
Yo lo primero que hago es dividir la palabra en sílabas y la entreno de detrás hacia adelante. Entonces, vamos a hacerlo todos. Vamos a entrenar esa palabra de atrás hacia adelante. ¿Cómo lo digo? Ción. Intentar. Momentito. Vocalizando. ¿Vale? No quiero. Ción. Quiero que mováis los labios. Ción. Sación. No, ción. Sación. Limitación. Cualización. Textualización. Contextualización. Intercontextualización. Intercontextualización. Entonces, esa es la manera de que cualquier palabra que os atasquéis, la entrenéis. Primero la divido en sílabas, después la digo de atrás hacia adelante. Y la tengo que decir muy despacio, no importa que yo silabee un poco. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarme a decirla bien. Y cuando lo hago, no se aprecia realmente, el público no lo aprecia, lo aprecio yo que lo estoy haciendo y sé que lo estoy haciendo, pero no lo aprecia realmente el público, lo único que entiende la palabra. Y otro cuidado que tenemos que tener con la pronunciación son las palabras que tienen una S y una R detrás. ¿Por qué? Porque si yo no hago una mini pausa entre la S y la R, no digo bien la palabra. Pronunciar Israel sin pausa. ¿Cómo lo decimos? Como nosotros lo decimos. Como Córdoba. Israel. ¿Vale? Si yo digo una mini pausa, dejo una mini pausa en medio, Israel. Entonces, queremos pronunciar bien y por ahí sí tenemos que pasar. ¿Qué otra cosa es importante? La entonación. Pero eso también suele pasar con el nombre propio de los niños, por ejemplo. Totalmente. Los diminutivos. Porque te cuesta, por ejemplo, Alejandro, Uh-huh. o Alexandro. O Carlos. O eso te iba a decir también, Carlos. Carlos. Tú no dices Carlos, tú dices Carlos. Carlos. ¿Sí o no? Pero eso, cuando hablamos en público, sí lo tenemos que cuidar. Eso sí. Podemos ser andaluces, perfecto, pero tenemos que cuidar eso. ¿Qué otra cosa es importante? La emoción con la que yo transmito. Porque acordaros el ejemplo que yo os he puesto antes. ¿Para qué necesito yo darle emoción o darle entonación a lo que yo diga? Decidme, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene la entonación? Para mantener la atención. Para mantener la atención. Para transmitir mejor el mensaje. Efectivamente, para transmitir el mensaje mejor. Lo que tienes que generar la emoción. Exactamente, tengo que aprender a generar esa emoción. Para que te escuchen. Para captar la atención. Señalar el mensaje que quieres destacar. Dar énfasis, efectivamente. Mis ideas clave hemos dicho que son básicas y yo necesito dar énfasis a esas ideas clave. ¿Cómo? Con la entonación. Potenciando ese mensaje. ¿Para qué más? Para darte seguridad a ti misma de lo que estás diciendo. Claro. Tú transmites mucha más seguridad cuando yo utilizo esa entonación. Cuando mi entonación es más plana, transmito quizás más inseguridad. Pero además, la entonación sirve en ocasiones para darle sentido al mensaje. Ahora vais a ver un ejemplo. Otra cosa importante es, alguien lo decía por aquí al principio, nosotros no podemos dejar entrever mi estado de ánimo. Para eso no hay recetas mágicas, simplemente lo que hemos visto ya. Esas personas que están ahí se merecen lo mejor de ti. A mí se me ha pinchado una rueda del coche, me he peleado con mi marido, se me ha inundado la casa, pero es que esas personas no tienen la culpa de que a ti te hayan pasado todas esas cosas. Con lo cual, en el minuto que yo entro por ahí, tengo que hacer el esfuerzo de dejar atrás todo mi yo para convertirme en yo para ellos.
Entonces, no hay una receta mágica para conseguir eso. Es simplemente tu responsabilidad y tu interés por el público. Vamos a ver algún ejemplo de la entonación. Aquí tenéis una frase, y otra vez voy a pedir voluntario, lo siento, tengo aquí unos papelitos que voy a pedir que algún voluntario coja algún papelito y lea esa frase tal y como dice el papelito, ¿vale? Tú has levantado la mano, ya te tocó. Vámonos. Entonces, es fácil, es muy Yo pensaba fácil. nada que era para Para que otro lo hiciera, ¿no? Venga, pero ponte de pie, es muy fácil, ponte de pie. Entonces, vosotros me tengo que hacer. leer esa frase Ajá. tal y como te dice el papelito. Leer esta. Leer esa frase que está en vale, como pantalla dice aquí. como te dice aquí. Vosotros tenéis que intentar ver, adivinar la emoción o la manera o la persona que lo está transmitiendo. Venga, estaros pendientes y a ver. Ya. Venga. La casa de mi padre, que está en un pueblo de montaña, junto a un río y muchos árboles. Es vieja y blanca. A ver. ¿Has adivinado? ¿Con pena? ¿Con tristeza? Tristeza. Muy bien, un aplauso. Muy bien. Venga, otro voluntaria. Ha sido fácil, ¿no? Es fácil, divertido, en fin, que no cuesta nada, señores. Fácil, chicas. Vamos, por allí. Por allí y después por aquí. Perfecto. ¿Es uno? Es sí, largo. La casa de mi padre, que está en un pueblo de montaña, junto a un río y muchos árboles, es vieja y blanca. A ver. Es una persona, ¿eh? No es un sentimiento esta vez. Enérgica, ¿no? Es una persona, ¿eh? Es un presentador. A ver, presentador por allí. La televisión de Norte de Corea se habla así, no sé, la presentadora. Presentador, pero es algo en concreto. Un presentador, sí. En la tele, puede ser o en la radio. Lo ha hecho súper bien. Publicidad, promoción. Transmitiendo. ¡Ey! ¿Qué por aquí? ¡Ey! Retransmitiendo el fútbol. Muy bien. Vamos, yo lo he visto ahí, pero claro, no sabía lo que había. Venga, ¿quién más? Tenemos aquí unos poquitos, ¿eh? Venga. Ay, por aquí, tú habías dicho por aquí. ¡Ah, se me olvida! Venga. Venga, ponte de pie mejor. Sí. La casa de mi padre, que está a punto de montaña, junto a un río, muchos árboles, es vieja y blanca. A ver, venga, ¿qué le decimos? Como fastidiada. Aburrida. Pues venga, segundo intento, venga. Harta de la vida. La casa de mi padre, que está en un pueblo en montaña, junto a un río, muchos árboles, vieja y blanca. ¿Enfadada? Sí, muy bien. Hoy un aplauso. No tengo pero aplaudí, hombre. Venga. ¿Quién más? Es fácil. Vamos, me vayáis a decir que es muy difícil. Venga, ¿quién se anima? Por allí. Fenomenal. Ay, la casa de mi padre, que está en un pueblo de montaña, junto a un río y muchos árboles, es vieja y blanca. Segundo intento, vamos, ponte de pie. La casa de mi padre, que está en un pueblo de montaña, junto a un río y muchos árboles, es vieja y blanca.
Nerviosa, angustiada, ¿sí? Nerviosa, muy bien, un aplauso. Venga. ¿No? Por allí en la lejanía. Que vengan por aquí, venga, aquel córner. No, yo no obligo a nadie, ¿eh? Yo no obligo a nadie. Si no queréis más, nada. Uy, Sami, venga. Vente por aquí, Sami. Vente para acá. Es que está muy lejos. Siempre hablo. Hola, Sami. Venga. En el escenario. Hombre, pobrecita, en el escenario no. Tranquilo, hombre, que te vean. Pues no veas la casa de mi padre, que está en un pueblo, allí en la montaña junto a un río, ¡pah!, con muchos árboles, ¡pah!, y es vieja y blanca, ¿te lo puedes creer? Ahora espérate, que no le han dicho nadie nada. Como si estuviera harta de su padre. Bueno, entonces tengo que repetir. Algo que no te crees, ¿no? No sé, algo que no te crees, ¿no? ¿Crees que es mentira o...? Vamos, segundo intento. Como exagerado, ¿no? No. Entonces lo he hecho fatal. Bueno, la casa de mi padre, que está en un pueblo con montañas, no veas, ja, 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 junto a un río. Muy gracioso. Pues ya está eso. Muy bien. Venga, y el último. El último. O la última. Valentina quiere... El último papelito, venga. Josefina. Valentina. Que le cambie el nombre. Valentina, venga, que por aclamación popular. Esta te la devuelvo. Hazme tú, ¿eh? Venga. Vale. La casa de mi padre, que está en un pueblo, creo, en la montaña, no, junto a un río, creo que tiene muchos árboles. Y bueno, puede que sea vieja y que está algo blanca, no lo tengo claro. Muy bien. Muy bien. ¿Qué quiero que veáis con esto? Que una sola frase, una misma frase, leída o dicha con emociones diferentes, transmite cosas diferentes al público. Vosotros tenéis la capacidad el diseño de vuestra exposición y la entonación que vosotros elijáis para cada mensaje, de hacer sentir al público como vosotros queráis que se sienta. Pero para eso necesitamos trabajar esa manera de entonar. La manera de entonar que vaya adaptada a nuestro objetivo comunicativo. Otro ejemplo. Esta no es tan complicada, no os voy a hacer mucho. Que alguien lea esa frase tal y como está. ¿No vienes con nosotros? Preguntando no es. Venga. ¿No vienes tú con nosotros? Vale. Pues ahora quiero que me digáis que sí voy. Con esa frase... No, vienes tú con nosotros. No. No, estoy diciendo que yo vaya. No, vienes tú con nosotros. No, vienes tú con nosotros. Vale. Pues ahora quiero que con esa frase le habléis a dos personas. Claro, pero cuando tú hablas no hay comas. No vienes tú con nosotros. Efectivamente. Lo que estábamos diciendo es que cuando tú hablas no hay comas, con lo cual la única manera de darle tú el significado que tú quieras a esa frase, si estuviera escrita tú hubieras visto ahí una coma, pero al decirla
La coma no existe, entonces la única manera de yo darle el significado que yo quiera darle a esa frase es dando énfasis a determinadas palabras y haciendo pausas en según qué sitio. Entonces, por ahí lo han dicho muy bien cuando he dicho hablar a dos personas. No vienes tú con nosotros. Fijaros que una misma frase tiene 3 significados diferentes en función de cómo yo la entone. Cuando, no sé si os ha pasado alguna vez de decir, es que yo no te dije no sé qué. Tú, no, yo entendí no sé cuánto. El WhatsApp fatal. Pero esos son errores de entonación. Por lo que entendemos o malentendemos un mensaje es porque yo no lo he transmitido de la manera correcta. Cuidado cuando yo estoy exponiendo en público, por supuesto, pero cuidado cuando yo estoy vendiendo mi producto o vendiendo mi servicio a un cliente. ¿Por qué? Porque es básico que la persona entienda perfectamente cuál es el mensaje. Muy bien. ¿Qué otras cosas son importantes en comunicación verbal? Los silencios. El silencio tiene muchísimo poder, pero nos da miedo. ¿Qué hago yo para tapar el silencio? Hablar. ¿Hablar cómo? Muy rápido. Muy rápido. Normalmente, ¿sabes qué hago? Enlazo una palabra con otra, una palabra con otra, una palabra con otra, una palabra con otra. ¿Para qué? Para que no haya ni una chispa de pausa en medio. Así acabo cuanto antes y me voy. ¿Qué pasa? Primero, me quedo sin aire. ¿Por qué? Porque necesito respirar. Y la única manera de respirar es hacer una pausa. Segundo, no se me entiende bien el mensaje. No transmito esa seguridad cuando hablo muy rápido. ¿Aquí alguien habla muy rápido? Pues las personas que hablan muy rápido tienden a decir, yo no lo puedo evitar. Yo es que hablo muy rápido. Yo no lo puedo evitar. Yo me he puesto post-it amarillo en mis anotaciones, en mi libreta. Habla despacio, vida, habla. Y me vengo arriba. Empiezo despacio, pero si lo has conseguido. Sino que cuando da clase no habla tan rápido. Así de tú a tú sí, pero dando clase de pausa, lo haces bien. Sí. Pero es fundamental que yo hable despacio. ¿Cómo puedo yo aprender o enseñar a mi cerebro que se tiene que parar? Como hemos dicho que vamos a escribir lo que vamos a decir desde buenos días hasta muchas gracias, ¿sí o no? Sí. Yo soy muy pesada, pero es que luego cuando vaya a preparar algo, no, es que no me había dado tiempo y yo ya me organizo aquí en la cabeza. No, por favor, de verdad os lo pido. Escribirlo. Porque yo no solo escribo el contenido para darle estructura, sino también escribo el contenido para señalar en ese contenido toda mi exposición, mi puesta en escena. Cómo yo voy a exponer. Es decir, que si yo voy a darle énfasis a X ideas principales, yo lo voy a señalar en el texto. ¿Por qué? Porque al principio yo no tengo interiorizado ese contenido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Leer. ¿Qué pasa? Que mi cerebro cuando vea, no sé, cada uno la marca que considere, o mayúscula, pero yo señalado, o un círculo, o pintado en fosforito, lo que vosotros queráis, mi cerebro va registrando que esas partes de mi discurso van a ir especialmente reforzadas con mi énfasis, con mi entonación. Yo me señalo las pausas. Eso es lo siguiente que iba a decir. Y además tenéis que señalaros las pausas. Cada uno tiene su sistema, pero yo, ¿cómo lo hago? Con una rayita. Una rayita, una pausa más larga, o sea, más corta, 2 rayitas, una pausa más larga, 3 rayitas. De manera que yo voy viendo perfectamente en mi esquema escrito cómo lo voy a hacer. Y cuando lo voy ensayando, voy, eso sí, haciéndole caso a lo que tengo. Porque el otro día en un curso me decía un alumno, no, si yo lo tengo todo señalado. Digo, sí, pero no le ha echado ni cuenta a lo que ha señalado. Entonces, importante, que si yo lo señalo es para hacerle caso. Entonces,
señalo todas las pausas que yo vaya a hacer. Señalo dónde voy a dar una entonación mayor, dónde voy a acabar una entonación más baja. Normalmente cuando hay una coma, la palabra anterior a la coma debe entonar hacia arriba. Cuando hay un punto, la palabra justo anterior al punto debe entonar hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Para que sepa, que el público sepa que ahí he acabado y empiezo otra cosa. Importante también, yo utilizo, hemos dicho, las pausas para enfatizar, para captar la atención. No hay nada que capte más la atención que el silencio. Si vosotros os mantenéis en silencio, automáticamente el que no está mirando, mira. Entonces, importantísimo, una manera de captar la atención. Por aquí alguien decía antes que un buen inicio era hacer una pregunta. Genial, hago una pregunta, pero si mi pregunta es retórica, obligatoriamente tengo que dejar una mini pausa después de esa pregunta, porque si no, le quito el sentido a lo que estoy haciendo. Porque yo necesito que el público se plantee cuál sería su respuesta. Si yo hago la pregunta y corriendo respondo, me he cargado el objetivo que yo tenía con mi pregunta. Entonces, importante que seáis conscientes dónde colocáis esas pausas y lo hagáis de manera consciente. ¿Qué más cosas? Para cambiar el ritmo. Yo a lo mejor estoy explicando algo más serio, pero en una parte voy a propósito a ir un poquito más rápido porque mi objetivo comunicativo así lo requiere. Puedo dividir esas dos partes con una pausa. Una pausa, son décimas de segundo realmente, pero se nota. Y doy espacio a la reflexión, como os he dicho. Además, las pausas interrogativas necesito hacerlas, y pausa corta para dar énfasis. No hay nada que capte más la atención que un previo énfasis a una idea importante que yo quiera transmitir. Y, por supuesto, para respirar. Necesito respirar. ¿Qué hacemos normalmente para tapar el silencio? Además de hablar muy rápido y enlazar una palabra con otra. Muletillas. ¿De qué son producto normalmente las muletillas? No tanto. De los nervios no tanto. Porque estás pensando lo que va a decir. De la improvisación. Cuando yo improviso, estoy hablando y a la vez pensando qué voy a decir después. ¿Qué ocurre? Que necesito ese mini espacio para pensar. Entonces, ¿qué hago? Utilizo esa muletilla, todo esto. ¿Pero qué transmite eso? Seguridad. Que ni tú mismo sabes lo que estás diciendo. Que puede, de vez en cuando nos salen a todos, pero que intentemos evitarlas. Todos las tenemos, pero vamos a intentar pensarlas, pero no decirlas. Ahora los chicos jóvenes utilizan muchísimo el en plan, y claro, es como, es todo el rato en plan. El otro, hay muchas personas que total, o el no permanentemente, o digamos, hay muchas personas, porque digamos que, no sé, porque digamos que, entonces tenemos que intentar evitar esas muletillas recurrentes para simplemente exponer, utilizando nuestro vocabulario lo más rico que podamos. Punto. Porque mirad, esto se ha desconfigurado un poquito, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre estas palabras y estas? Aparte del significado, la pausa. Si no hago la pausa, nos pasa como con la frase que vimos antes. Es simplemente una pausa y cambia por completo el significado. No es lo mismo que yo diga, habla sin vergüenza, que habla sin vergüenza. ¿Sí o no? Pues es igual, es simplemente una pausa.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Igualmente tenemos que tener mucho cuidado con el ritmo, la velocidad que yo utilizo para expresarme. Mi ritmo tiene que ser un poquito más lento que cuando yo hablo con amigos o en una conversación tú a tú, pero no tan lento como para dormir al personal. Entonces, tenemos que buscar ese punto medio. Y bueno, ahora quiero que pongáis en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora de la parte de comunicación verbal. Así que necesito voluntarios o voluntarias, muchos. Muchos no, creo que 4 o 5. Así que venga, ¿quién se anima? Por allí, fenomenal, ponte de pie. ¿Qué vas a hacer? Va a salir un texto en pantalla. ¿Qué quiero que hagas? Primero, que lo leas vocalizando mucho, notando que se mueven tus labios, haciendo las pausas en el sitio que tienes que hacerlas, dándole entonación y con un ritmo lento. O sea, en este caso quiero que sea muy lento. ¿Para qué? Para que tú seas capaz de notar cómo tus labios se mueven al hablar. Entonces, me da igual que sea tortuga, pero quiero que lo hagas muy, muy lento. Entonces, léelo si quieres, una vez antes y luego lo lees en voz alta. Vale. Uy, lo que pasa es que la raya esa, ¿lo lees bien? Sí. Respira si quieres, la respiración. Venga. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos has contado. Bueno, vamos a darle un aplauso, pero no te sientas. Vale, lo has leído. Fenomenal. Ahora vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a leerlo muy lento. Vale, yo digo, esa es la parte lenta, eso no lo he dicho. Claro, la parte lenta no porque has corrido un poquito, entonces no le has dado las pausas suficientes, has dado pausas, pero no las suficientes que yo quiero para que vayas en cada coma que tú veas o en cada sitio que tú veas que por un énfasis que vayas a dar te requiere o permite una pausa, quiero que la hagas. Pero muy lento, cuando cuentes, porque quiero que veas cómo se mueve tu boca. Al leerlo muy rápido no puedes vocalizar porque no te da la boca. Venga, muy despacio. Cuando cuentes cuentos, Más despacio. cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Fenomenal. Fíjate que al hablar más lento has podido darle entonación, que la primera vez no tenía entonación ninguna. ¿Pero por qué? Pues porque vas tan rápido que no puedes darle entonación, porque tú misma no te dejas. Entonces, el hablar lento también tranquiliza. Entonces, tenéis que intentar, siempre que ensayéis una exposición, ya sea ante un cliente y ya sea para un público, hacedlo más lento, un poco tortuga. ¿Por qué? Porque cuando yo lo voy a hacer en la realidad, me voy a acelerar. Si yo lo hago a ritmo más lento, me acelero y voy a ritmo bueno. Pero si yo lo entreno a mi ritmo normal y corriente, cuando me acelere, voy como un avión. Entonces, como yo quiero evitar eso, lo hacemos de esta manera. Yo entreno muy despacio. Otra manera también importante que podéis utilizar es, una vez que vosotros ya tengáis un poquito interiorizado ese contenido, lo hacéis delante de alguien, de una persona. Simplemente con tener unos ojos mirándoos, ya os presiona. Entonces, para yo ver qué tal lo hago, ni grabarme,
Me pongo a alguien ahí. ¿Y qué? Me dé su feedback después. Lo he hecho muy rápido, lo he hecho muy lento, cómo lo he hecho bien. Porque tú solo estás más tranquilo, pero en el minuto que te están mirando te estresas un poquito más. Bueno, me dice Piedad que ya son las 7, que hemos quedado en hacer la pausa aquí, así que sí.